Buenas tardes a todos, gracias al público que tenemos aquí y sobre todo pues nuestros queridos centros, el IESO Tomás Bretón, el CEI Ciudad de los Niños, el Colegio Piedad de Arte y Aspace, que nunca nos olvidamos de Aspace. Entonces, pues queremos ya, nos hemos enfrentado el 2024 a una jornada intensiva de 6 ponencias y ahora nos quedan otras 5, pero en vez de ser quincenalmente como estábamos haciendo, pues van a ser mensuales, una cada mes, que creemos que como familias pues van a venir bien. Ser padre, como va a decir, es muy difícil, aunque él dice que es muy fácil, después lo dirá. Y tenemos hoy, 30 de enero, el autocuidado del docente de Jesús Niño Triviño, después hablaré de él. El 13 de febrero volveremos aquí, comunicación eficaz en el contexto familiar, con Sonia Martín González, que es psicóloga especialista en orientación laboral. El 6 de marzo vendrá desde Madrid Arte, Juego, Igualdad, la importancia de las emociones en el ámbito familiar, de Sofía Munielo Monreal. Y después nos iremos ya a abril, antes de Semana Santa, la ansiedad en el contexto familiar, Manuel Rodríguez Becerra, psicólogo especialista en los TDAH. Y ahora, después, el 22 de mayo, finalizaríamos el curso con la importancia de los primeros auxilios en los contextos escolares, de María Mosteiro, que es una enfermera escolar que trabaja en el Centro de Educación Infantil y Primaria Pablo Picasso de Carvajosa. Pues ya hoy estamos el día 30, estamos con Jesús Niño Triviño, ya ha venido aquí varias veces, es como de la familia, es de Villamayor, es como la piedra, luce igual que la piedra, y es orientador del IES Carreral de Valladolid. Fue defensor del profesor de AMPE. El defensor del profesor es aquella persona que escucha todos los problemas que tienen los profesores a la hora de dar clase, que hoy día cada vez es más difícil. Y sobre todo también, pues nos parece que debía de estar aquí porque tenemos un proyecto en común en Europa. Safety Plan, que trabaja en Europa, se presentó el año pasado con su instituto, el Arca Real, porque creemos que la figura del orientador es clave en los centros hoy día, no solo el profesor, el profesional, sino que también tienen que estar los orientadores, tiene que haber psicólogos y sobre todo también la enfermera escolar. Por eso también tenemos alguna enfermera en estas charlas. Y nada más, dejar que la cultura y el saber de Jesús Niño pues infunda a los padres y madres de Villamayor. Por favor, acercaros aquí, que merece la pena. Ahora solo una vez al mes. Cuesta menos que ir, como dijéramos todos los días, a misa. Es más fácil. Por favor, os esperamos aquí. Y gracias a los directores, que por lo menos sabemos que los comunicáis, que lo difundís allí y que es muy interesante. Jesús, tienes la palabra. Muchas gracias, un placer. No sé si se me escucha bien, yo me oigo un poco raro, pero bueno, pues nada, muchísimas gracias por la presentación, gracias por invitarme. Cuando voy a cualquier sitio lo primero es dar las gracias, pero aquí son gracias realmente especiales, porque no sé las veces que he estado ya con vosotros, me siento querido, he oído por ahí que soy el niño mimado, así que pues no sé si es la verdad, pero me siento casi así, o sea que a lo mejor tienes razón. Nada, lo dicho, que me planteó varias posibilidades. Hablamos primero del autocuidado del docente, luego me cambió para decirme que hablase más de cómo los profesores, las familias pueden interactuar y cómo las familias, los padres pueden hacer cosas para que los docentes se sientan bien. Y al final me vuelve a decir que el autocuidado. Así que lo que he hecho es, con el título, he intentado juntar las dos cosas, el autocuidado del docente y aportaciones de las familias para realmente que el docente se encuentre mejor, ¿vale? Es un tema que, bueno, nos parece relevante. El término quizás no se ha utilizado mucho, yo lo estoy escuchando hace unos años, pero antes no se escuchaba mucho lo de autocuidado. Y es un término que quiere decir justamente eso, ¿no? ¿Qué puede hacer el docente para sentirse bien? Nada, mi idea es un poco empezar por ahí, ver un poco qué necesidades tiene el docente, cómo puede reconocerlas, fundamentalmente cómo puede trabajar para que ese tipo de situaciones se reduzcan y se encuentre mejor, y luego entraré un poco en el tema de la familia. Yo creo que son temas muy, muy relevantes. Estuve aquí hace años, si no recuerdo mal, hablando también de esa situación, ¿no? De que para ser padres al final no hacía falta ni una entrevista, que cualquiera podía ser padre. Y tuve unos años ahí de como mucho interés en ese tema, luego tampoco hemos conseguido grandes cambios. Yo decía siempre que habría que formar a los padres casi de forma obligatoria.
luego entramos en eso. Me centro primero en el tema del autocuidado, de la importancia de ser docente y de la situación por las que estamos pasando, o por las que estoy pasando, junto con algunos compañeros, porque el día a día al final también lo vives en el centro y vas viendo situaciones por las que, bueno, muchos de aquí sois docentes y lo conocéis bastante bien. Nada, ¿qué es? Realmente pues es todo lo relacionado, como decíamos, con lo que los docentes pueden hacer para sentirse bien. Yo cuando hago estas charlas tengo la sensación de que lo que cuento no es muy novedoso, porque son cosas que más o menos conocéis. Quizás la diferencia está en si realmente lo llevamos a cabo, ¿no? Hay estrategias específicas relativamente sencillas, diría yo, que las vamos a ir viendo, pero me gusta adelantarlo ya para que os pongáis en el papel cuando las veamos contando y las estéis escuchando, hasta qué punto las hacéis, ¿no? Porque a lo mejor aquí estáis todos y me decís, no hay problema, las llevo a cabo, entonces lo recordamos, os doy la enhorabuena, pero lo que suele suceder es que me dice al final, hombre, si eso está muy bien, ya lo sabía, pero no lo hago, ¿no? Con lo cual habría que intentar ver por qué no damos ese paso de ponerlo en práctica, ¿vale? Bueno, situaciones. ¿Es importante el autocuidado? Realmente sí. Fijaos, aquí estamos focalizando la atención y en el título he hablado de profesores y de familia. Hay un grupo implicado mucho más grande después, o relativamente igual de grande, pero que son los chavales. Como estén bien los profesores, como estén bien los padres, seguramente los alumnos estén también mucho mejor, ¿no? Y eso es lo que nos une, seguramente, a familias y a profesores. El objetivo común seguramente que tengamos es que los niños, los chicos, los más jóvenes, pues vayan por buen camino, ¿no? Entonces, lo más importante es que el docente en este caso, porque vamos focalizando la atención en el docente, se encuentre bien, pero es verdad que decimos que el alumno, las familias y la propia administración puede tener beneficios de que haya una salud mental adecuada. Sabéis que tenemos una red de alerta. Yo estuve hace un par de semanas, la presentó el presidente Alfonso Mañueco en Valladolid, en el Miguel Delibes, en el auditorio, la estrategia de salud mental, ¿vale? Para los próximos 6 años, ponía 2024-2030, aunque estamos en el 25 y se oye a trozos, ¿vale? Estuve participando en una de las mesas porque, ¿sabéis? Creo que más o menos es una cosa que se conoce. Participan tres ámbitos muy grandes, ¿no? El tema familiar, el tema educativo y sanidad. Las consejerías y los consejeros estuvieron allí presentes. Entonces fue un acto muy relevante. Y bueno, pues a mí la directora general me llamó para que representara a los orientadores. Y como en los centros tenemos una red de alerta para detectar las necesidades de salud mental de los adolescentes, ¿vale? Fundamentalmente secundaria, pero también hay profesores que son los coordinadores de convivencia en quinto y sexto, que llaman figura de enlace, que somos los responsables de recoger la información y ponerlo en manos de sanidad cuando es necesario, ¿vale? Entonces es un recurso que se está poniendo en marcha relativamente hace, bueno, en el 23 empezamos. En mi centro se duplicó, soy yo solo, pues lo que tenemos es una orientadora más. Primero fue interina, pero ya tenemos creada la plantilla, en plantilla jurídica, ¿no? Definitiva. Y hay más centros en Valladolid que se ha conseguido. Yo planteaba también esa necesidad para los profesores, ¿no? Hasta qué punto, los chicos por supuesto, no quiero quitar el recurso para ellos, pero ¿y los profesores y profesoras? ¿Qué tal andamos de salud mental, no? Bueno, esta es la parte que yo quiero trabajar, que ojalá mediante prevención evitásemos situaciones más complejas sin necesidad de tener que intervenir más a nivel clínico, ¿no? Bueno, consecuencias cuando hay falta de autocuidado. Fundamentalmente es verdad que es muy sencillo de detectar, ¿no? Físicas. Quizás la patología que más se escucha entre los profes es el estrés, ¿no? El estrés, el burnout, el síndrome del quemado, pero también vemos temas de ansiedad, también tenemos temas de depresión, de estado de ánimo. Y si pensáis en el estrés, las consecuencias físicas del estrés, casi en cualquier cosa, a nivel articular, a nivel muscular, a nivel digestivo, a nivel respiratorio, da igual, quiero decir, prácticamente puede ser el origen de alguna patología, de muchas patologías, y desde luego es el agravante de otras muchas, porque si te encuentras ya mal por una circunstancia y encima sumas el estrés, las posibilidades de encontrarte mal son enormes. Entonces, ¿cómo podemos, digamos, entender primero esas consecuencias para luego darle más importancia a esa intervención? Como digo, seguro que si habéis sentido situación de estrés en algún momento, sabéis a lo que me refiero. Y como a veces muchas patologías que no se detecta el origen, no saben por qué suceden, las achacan muchas veces a las situaciones de estrés, ¿no? Bueno, sí, es que yo creo que se va, ¿no? Porque no, vale. Luego, psicológicas y emocionales tienen mucho que ver, van muy unidas. Bueno, realmente todo va muy junto, ¿no? Aquí habría un debate importante de si primero pensamos y luego sentimos, o si primero sentimos y luego pensamos. No sé si os habéis detenido en un momento, ¿no? a esa cuestión. Es difícil, ¿eh? Y hay
diferentes teorías. Yo tengo la mía, o quizás la que, aunque ambas cosas pueden, yo creo que simultanearse en algunos casos, quizás tengo más una tendencia que, si queréis, luego profundizo si me da tiempo. Entonces, psicológicas, pues tiene que ver todo con situaciones relacionadas con los pensamientos. ¿Qué pensamientos se detectan los profesores cuando están estresados? Pues hay mucho trabajo, no puedo con todo, no voy a ser capaz, lo voy a hacer mal, se van a reír de mí. Entonces hay situaciones que sabemos que estresan de por sí, ¿vale? Algunas pueden ser las relacionadas con hablar en público, por ejemplo, ¿vale? Es una de las situaciones que más ansiedad genera, sentirnos evaluados. Aquí estáis todos relajados, pero si os dijera que a partir de la voy a ir preguntando a cada uno de vosotros, os voy a sacar aquí, pues lo normal es que os activaréis un poquito más, ¿no? Y eso que somos relativamente pocos, pero imaginaos un auditorio de 100, 200 personas, que digo que voy a elegir yo, no va a ser voluntario, voy a elegir yo la persona o las personas que tienen que salir y hablar para contar alguna situación, ¿no? Normalmente la activación se iría viendo. Habría pensamientos de, que no sea yo, o a lo mejor me voy antes para que no me diga a mí, ¿no? A ver cómo lo hago, se van a reír, me voy a equivocar, ¿vale? Esos serían pensamientos negativos. No digo que haya personas que a lo mejor se sientan más competentes y digan, bueno, pues yo estaría encantado, no me importa. Esos pensamientos generan emociones, ¿vale? En la mayoría de las situaciones. ¿Qué emociones conocéis? Si habéis visto las películas últimas de animación, pues normal, hablamos de la alegría, de la tristeza, del miedo, de la ira, las más habituales, ¿no? A partir de ahí hay otras un poco más elaboradas, pero esas son emociones con las que trabajamos habitualmente. Y lo que vemos es que eso puede llegar a causar una baja laboral. Seguro que habéis leído o habéis escuchado últimamente cómo está la situación en el consumo de ansiolíticos, por ejemplo, de antidepresivos, y cómo parece que va en aumento. Las circunstancias, las que sean. Es verdad que a lo mejor somos más cómodos y decimos, bueno, si me encuentro mal, tomo una pastilla. Bueno, yo lo asemejo al tema del colesterol, en el tema del consumo, ¿no? Se entiende porque hay gente que dice, bueno, yo prefiero seguir comiendo cocido, comiendo chorizo. Entonces, aunque tenga colesterol, bueno, me tomo una pastilla y ya está. Esto es un poco parecido. Yo sería de las que primero voy a hacer algo antes de tomar la pastilla. Bueno, los psicólogos vamos un poco más en esa línea. Los terapeutas intentamos a ese nivel que la medicación sea un paso posterior. No puedo ir en contra de la medicina, faltaría más porque me da una paliza. Es muy importante. Pero a veces a lo mejor tendemos a decir, bueno, aprovecho la comodidad de la pastilla y evito hacer un trabajo más personal. En este tema puede que tenga mucho que ver, ¿no? Entonces, ¿por qué va en aumento tanto el consumo de ansiolíticos y antidepresivos? Quizás porque somos más cómodos o realmente estamos peor. Habría que debatir eso. Entonces, que hay más consumo es evidente, eso parece que lo demuestran las estadísticas. La cuestión es por qué no ponemos remedio antes, ¿no? Yo diría, si tengo colesterol, primero voy a intentar hacer una dieta, hacer más deporte y evitar el consumo de psicofármacos, ¿no? O el fármaco que corresponda. Pero ahí sois libres totalmente. Es verdad que desde la psicología intentamos que eso no pase. Bueno, esa parte me importa mucho porque ahora habría que ver qué hacemos para que eso no pase. Saber qué pasa es bastante fácil, la cuestión es estrategias específicas. En las que conocemos están como muy agrupadas, o por lo menos las que yo trabajo. La parte inicial es todo conducta, digamos que es muchísimo más fácil de llevar a cabo. Lo que pasa es que no lo hacemos, porque si sabemos que, primero, la alimentación tiene mucho que ver con el estado de ánimo, ¿hasta qué punto somos capaces de controlar eso? Yo estaba invitado al cocido, lo sabéis. Me hubiese encantado, desde luego. Había 14 platos. y es una de las comidas, puedo asegurar, favorita, ¿eh? O sea, eso es evidente. La de mi madre, la primera. El de este cocido, no sé cómo, seguro que ha estado bueno también. Pero yo no he venido por un tema familiar, estaba con los chicos y demás. Pero si hubiese venido, entiendo que esa comida hubiese influido también en mi estado de actuación ahora, ¿no? Igual que en el vuestro, cuando estáis escuchando. No es lo mismo haber comido mucho que haber comido poco. Vale, entonces son conductas. Tú decides cuánto comes, decides qué y también cuánto, y cuándo incluso, ¿no? Entonces, la cuestión es hasta qué punto somos capaces de decir, bueno, pues en vez de comer un plato grande, no digo lo de hoy, digo cualquier otro día, como menos. Entonces, la propia cantidad, además del propio alimento, ¿no? Comer mucha grasa o comer mucha proteína, tiene sus consecuencias. Pero comer mucho o comer poco, porque en el instituto tengo chicas que están dejando de comer. Les afecta físicamente y les afecta emocionalmente. O sea, lo están pasando mal. Se encuentran mal emocionalmente, tienen pensamientos negativos y además a nivel social, que es una variable también muy importante de salud mental, también se distancian de los demás. Quitando los amigos íntimos que están pendientes, muchos dicen, no sé qué la pasa, está muy rara, paso de ella, ¿no?
Entonces, fijaos la alimentación, que es una cosa relativamente sencilla de controlar. Y así seguimos, el descanso. Cuando ya está bastante claro que pocas horas de sueño correlacionan con enfermedades degenerativas. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con la salud mental tiene mucho que ver también con el descanso. ¿Y qué hacemos normalmente? Quitar horas de sueño, porque tenemos mucho que hacer. Entonces, organizarse en la alimentación, saber el tiempo que tenemos que dormir, influye en la salud mental sin ninguna duda. Los deportistas lo tienen muy, muy en cuenta y tienen preparados específicos para saber el número de horas que tienen que dormir. ¿Vale? Entonces, no es cuestión de decir, no, mañana me da igual porque ya dormiré el día siguiente. Bueno, puede ser un día, pueden ser dos, pero a veces entramos en esa dinámica de hoy durmiendo menos y lo que hago es, al final, pues posiblemente tener consecuencias. A lo mejor no a corto plazo, pero seguro que sí a medio y largo, ¿vale? Así, es que la actividad física, que os voy a contar, esto lo sabíais, ¿verdad que sí? La cuestión es, ¿cuántos de vosotros lo hacéis? O de vosotros o de los que están escuchando, ¿no? Realmente, la actividad física es básica. Pero claro, dices, lo que decimos para el colesterol, me tomo la pastilla y ya está. La actividad física no solo es aspecto físico, que está muy bien, para ir a la playa, para ir a la piscina y estar más guapos, eso es una parte, pero la salud mental está muy relacionada con la actividad física. Y cuando prescribimos en psicología 4 días de actividad física a la semana, sabemos que cuesta arrancar mucho para hacer eso, ¿vale? A pesar de que ya está demostrado también que se generan endorfinas, que seguramente que os suenan. ¿Qué son? Opiáceos. Cuando tú dices opiáceo y lo tomas, dices, bueno, ese tío se está drogando. Pero cuando te demuestran que lo puedes generar tú, sin necesidad de tomar nada, ¿cómo? Haciendo una actividad física moderada. Saliendo a caminar, saliendo a correr, coger la bici, como hace Guillermo, por ejemplo, o ir a nadar. Eso sí, actividad física no de impacto en principio. También es verdad que está últimamente muy de moda, últimamente los años atrás, el tema de la actividad física, ejercicio de fuerza, me dicen, ¿no? De levantar pesas. Yo hace tiempo no lo escuchaba tanto como ahora. O sea, no digo que será necesario, ¿eh? O sea, que en ese aspecto, bien. Pero no creo que sea contraproducente lo que os decía antes, el ejercicio aeróbico, una actividad física moderada y mantenida, lógicamente, unos 35, 40 minutos, 45, por ahí. Y además 3 o 4 días a la semana. Eso lo que está generando es esa sensación que decimos, sensación real de bienestar y una analgesia, ¿no? Los opiáceos y las endorfinas generan bienestar y además son analgésicos, reducen el dolor. Por tanto, la actividad física es un aliado extraordinario. ¿Cuántos lo hacemos? Bueno, pues ahí no entro, ¿no? Cada uno, lógicamente, tendrá sus circunstancias. Y es verdad que hay gente que dice, ya, pero es que lo que hace es estresarme más, porque tengo que hacer más cosas durante el día. No, lo que sabemos es que es lo que te va a hacer descansar mejor y que las actividades a nivel intelectual que tengas que hacer las hagas antes. Por tanto, al final estás ganando tiempo. No se trata de una actividad más, sino eso me va a permitir mejorar en el resto, ¿vale? Siguiendo así, pues hobbies y aficiones, por supuesto tenéis que tener vuestros ratos, faltaría más ir al cine, leer, charlar, eso es básico, ¿no? Y luego la agenda, que es una cosa que hay gente que me dice, no sé, yo tengo todo en la cabeza, y no lo dudo, pero tenéis que probar, los que no tengáis agenda, que imagino que la mayoría la tenéis, a tenerla si no la hacéis. Lo que relaja saber que lo has apuntado. A mí ya me ha dicho 3 días que me va a convocar Guillermo, y lo primero que he hecho es apuntarlo. No era difícil acordarme, porque son los 3 lunes siguientes a 1 hora, pero yo ya estoy más tranquilo porque lo tengo apuntado. Entonces, el hecho conductual de apuntarlo hace que me relaje. Entonces, es una cosa a tener muy en cuenta. O sea, son hábitos muy sencillos, que seguramente, como digo, sepáis, pero que hasta qué punto lo hacemos. Y luego, si nos metemos en habilidades sociales, pues habilidades sociales da para muchas charlas, ¿no? Resumiendo, ¿qué nos importan las habilidades sociales? Las básicas. Saludar, por ejemplo. Eso hace que a nivel social tengas buena relación con las personas. Y eso es salud mental. Despedirse, dar las gracias, pedir por favor, ¿vale? Y meto alguna más complicada. Pedir perdón. Esa es una habilidad social muy potente, muy difícil de llevar a cabo. Y otra también que me gusta mucho, que es muy complicada, que trabajamos en el instituto con los chicos, pedir ayuda. En salud mental es fundamental que sepamos pedir ayuda. ¿Y a quién tienen que pedir ayuda a los chicos o los propios profesores para cuidarse? A las personas cercanas, en primer lugar, la familia, ¿vale? Los alumnos lo decimos, pide ayuda o a un compañero, o a un profesor, o al orientador, o en tu casa. O sea, pedir ayuda, eso correlaciona también muy bien con salud mental. Y no es fácil, porque es reconocer que te pasa algo, ¿vale? Bueno, habilidades sociales muy, muy relevantes. Y fijaos, eso hace que, como decimos, al final, la salud mental, la salud que es, el bienestar físico, decimos, el bienestar emocional, y han incluido el bienestar social. Es importante, ¿no? Tener una red de contactos más o menos estable.
Todo eso genera educación. No sé si os suena Antonio Escotado, que es un filósofo que ha fallecido unos años. Yo me acuerdo de haber escuchado por televisión que decía que un país es rico no por tener petróleo, no por tener diamantes. Un país es rico por tener educación, decía. ¿Qué es tener educación? Habilidades sociales. Y él contaba, vas a un bar y para que te traigan una cerveza, un café, pides por favor. Te traen el café, das las gracias, pides la cuenta, por favor, que te cobren, y cuando vienen y te cobran, vuelves a dar las gracias, ¿no? Él decía que eso es la riqueza de un país, que seamos educados, que tengamos educación, es que somos ricos. O que venga una señora por la acera o un señor y te bajes porque no cabes los dos. Para él eso es educación, ¿no? Y eso es que un país sea más o menos rico. Bueno, pues esas son las habilidades sociales y ahí, como digo, pues, ¿qué significa conductual? Que son conductas, que digamos que es la estrategia, entre comillas, más sencilla, ¿vale? Pasamos a lo fisiológico, que es un aspecto también muy relevante, que al final también se entrena. ¿Cuántas hacéis respiración abdominal? ¿Cuántas hacéis mindfulness? Cuando en los centros se trabaja habitualmente eso. Pues eso ya cada uno, luego si queréis me lo contáis. Pero la respiración abdominal, por ejemplo, si yo os dijera ahora, no hace falta que me contestéis, pero ¿cómo de relajados estáis? Imaginaos de 0 a 100, ¿no? Que tratéis de hacer un ejercicio así rápido de cómo estoy de relajado. El 100 sería, pues, no sé, el mejor momento de vuestra vida que hayáis tenido, felicidad absoluta, relajación, no sé, en una playa, en unas vacaciones, o un fin de semana estupendo que habéis pasado, podría ser. Sería un 99, 100, ¿no? Y el 0, el 1, el 2 sería aquel día que estuviste a punto, no sé si os ha pasado, pero hay gente que te cuenta que ha estado a punto de llamar a los servicios sanitarios porque veía que le daba un ataque de pánico, ¿no? Como que creía que se moría. Unos niveles de ansiedad, de estrés elevadísimos. Pues entre 0, que podría ser solo malísimo, 0, 1 y 2, hasta 99, 100, tendríais que pensar cómo estoy, ¿no? Y luego, lo digo porque el entrenamiento que hacemos en respiración abdominal es justamente de conocimiento de las emociones, de cómo me encuentro. Haríais la respiración, que ahora os cuento un poco cómo la hago yo, muy sencilla. Y después volverse a valorar, volverse a puntuar. Porque lo que pretendo es que aprendáis a cómo me relajo. Claro, cuando enseñas la relajación en la consulta y ves a gente que te dice, claro, es que tumba, bueno, os digo, las condiciones para empezar tienen que ser óptimas. ¿Qué buscamos? Que el día que lo hagamos por primera vez os relajéis. Claro, pues te tumbas, pones música, estás cómodo, pues normalmente la gente hasta se puede llegar a dormir, ¿no? No pasa nada, quiero decir, lo que queremos es que demuestres después que estás más relajado. Y la gente te dice, ya, bueno, es que relajarme aquí, tumbado, o te dice alguna señora, me acuerdo en Valladolid, es que yo me relajo en Benidorm, cuando voy en verano. Claro, pues sí, es buen momento. La cuestión es, ¿cuánto vas? Pues en agosto. Y digo, luego de septiembre otra vez, ¿qué haces, no? Entonces, claro, no puedes ir a Benidorm. La cuestión es, ¿qué estrategia soy capaz de poner en marcha para relajarme cuando yo quiero? ¿Vale? Entonces, al principio lo hacemos tumbados, ¿vale? Pero una vez que se aprende la estrategia, se hace sentados, luego se hace de pie y luego se puede hacer hablando. Porque la gente tiene ansiedad, por ejemplo, cuando habla en público, como os decía antes. O cuando vas conduciendo, porque a lo mejor te pone nervioso coger el volante. La circunstancia que sea. La estrategia de respiración abdominal habitual, que a lo mejor la conocéis, es la de respirar de forma abdominal, ¿no? Entonces, ¿por qué nos ponemos la mano cuando enseñamos de forma tumbado? Porque sabemos, si visualizáis a un niño, a vuestros hijos, a vuestros sobrinos, a los que tengáis pequeñitos, o si imagináis un niño en la playa, en la piscina tumbado o cambiándole el pañal, lo que levanta cuando respira, ¿sabéis qué es? El estómago. Efectivamente. Y ese tipo de respiración parece que se va perdiendo con los años y la hacemos más clavicular y más pectoral, que es una respiración menos profunda, más superficial. Entonces dicen los científicos así muy tremendamente que solo se mantiene esa respiración abdominal en niños y los hombres en estado salvaje. Quiere decir que cuando no se van civilizando, cuando no te socializas, todavía mantiene esa respiración. Supongo que hay más gente que la mantiene, ¿eh? Pero parece que vamos haciendo respirar. Y yo cuando pregunto a alguien, ¿sabes respirar de forma profunda? Y te dice, sí. Digo, a ver, ¿cómo que hacen así? Claro, pero al hacer así estás tensando el pecho, la clavícula, las mandíbulas. Y dices, pues mucha respiración abdominal no es, ¿no? Entonces, la abdominal es justamente cuando intentamos, claro, y luego te dicen, ¿y por dónde respiras? Y dices, pues me han dicho que hay muchos tipos de respiraciones, ¿eh? No digo que solo sea esta. Pero te dicen, pues que respire por la nariz y que lo eche por la boca. Y digo, ¿te imaginas al niño haciendo eso? No. La respiración natural, la más sana, es la abdominal. Entonces se respira por la nariz porque se filtra el aire y se calienta, ¿vale? Y se expulsa por la nariz porque volvemos a expulsar los restos de la primera respiración. La boca está para hablar, está para comer, también se puede respirar por la boca, pero no es el órgano para respirar. Entonces la nariz es
estamos acatarrados, evidentemente, buscamos alternativas. Entonces, nada, es simplemente que lo veáis, ¿no? Por si alguno quisiera... Si lo hicierais, yo os pediría, vamos, si alguno se anima, primero os puntuaría, es decir, haría un esfuerzo de decir, a ver, ¿cuánto tengo ahora? Oye, 25, no 30, 70. ¿Cómo te relajo? El 100 el máximo y el 0 el mínimo, ¿no? Y a partir de ahí buscar una situación cómoda, si no lo he dicho nunca, y lo de las manos es para guiaros, no es necesario, ¿no? Pero la idea es que la mano que extienda, a ver si lo veis, sería así. ¿Vale? Tumbado se nota un poquito más. No es cuestión de levantar el pecho, sino que el diafragma, que es el músculo que separa las dos cavidades, permita que al ponerlo plano tenga más espacio. Los pulmones, al echar el abdomen para afuera, tengo más espacio para respirar. Por tanto, respiro menos veces y la frecuencia cardíaca va bajando. Y la tensión muscular también. Solo con respiración. ¿Vale? No es forzarlo para ir más despacio. No. Es que tu cuerpo te pida respirar de esa manera. No es voy más deprisa ni más despacio, no, lo que necesites. Estando tumbado, estando tranquilo, la gente me dice, ¿puedo poner música? Podría ser. Pero solo inicialmente. Porque si necesitas la música para relajarte, en un examen no la vas a tener. ¿Vale? Entonces la clave es ir quitando cosas para llegar a ser autónomo y poder hacer esa respiración en cualquier lado. Los AirPods, los cascos, el teléfono, hay veces que no le tienes. Pero la posibilidad de respirar de forma abdominal, da igual el lugar en el que estés. En un atasco, por ejemplo. O sea, ¿por qué nos ponemos nerviosos en un atasco? No tiene sentido, quiero decir, ¿para qué? Si puedes llamar a alguien, llama, y que llegas tarde, manda un WhatsApp si puedes, pero los nervios ahí, inútiles totales. Y lo sabemos. Lo que pasa es que sin querer te pones nervioso, ¿no? Hay estrategias específicas para trabajar esos momentos, que pueden ser una cosa que visualizamos como una situación de tensión. Es que llego tarde ya, pero es que estás en un atasco. De ahí no vas a salir. Así que a lo mejor puedes buscar alternativas para avisar y la parte tuya a nivel fisiológica para controlarla. Sí que se puede hacer. Es un poco lo de mindfulness, atención plena. ¿Escucháis música y escucháis la canción o estáis pensando en otra cosa cuando la escucháis? ¿Es que ha dicho qué? Ah, esa frase viene ahí. ¿Por qué? Porque no estamos pendientes del presente. La mayoría de las veces me estáis escuchando un ratito, es lógico, pero a la vez estáis pensando qué vais a hacer luego esta noche para cenar. Es muy difícil mantener la atención todo el rato. O a lo mejor recordáis algo de la comida, del cocido, ¿no? La atención plena sería estar escuchando en cada momento y haciendo en cada momento lo que estamos haciendo. Es muy complicado. Todo el pasado nos suele dificultar para ciertas cosas, ¿vale? El pasado es más relacionado con la depresión, con la tristeza, los recuerdos, en negativo. Y todo el futuro habla de ansiedad, de tengo que hacer, tengo que conseguir, ¿no? Bueno, el tiempo presente es el que nos interesa y mindfulness, que significa atención plena, sería eso. Cuando vas conduciendo, si no tienes otra cosa que preparar, escucho la canción, ¿no? Conozco al autor, la autora, la cantante y escucho lo que dice. O mientras estoy comiendo, disfruto de la comida. Yo con los de bachillerato lo que hacía era llevar una mandarina en el recreo, un poquito antes, focalizábamos la atención en comer eso, en tocarla, en percibir el tacto, el olor que se desprende cuando se rompe, ¿no? Cuando se va pelando, ¿lo reconocéis? ¿Qué textura tiene por fuera y por dentro la piel de la mandarina? ¿Cómo quitas un gajo? Y cómo lo vas comiendo, ¿no? Y vas sintiendo los sabores y la textura en la boca. Bueno, son entrenamientos para la atención plena. Y está muy relacionado también, como decimos, con el bienestar. Todo eso tiene que ver con lo fisiológico. Conductuales, fisiológico y lo cognitivo, que decimos que es lo más potente. Yo quiero creer que todo es potente. Pero es verdad que terapeutas, compañeros, se saltan estas dos primeras partes y van a lo cognitivo, que son los pensamientos. ¿Qué pensamientos tengo y cómo me hacen sentir? Y he anticipado un poco antes, ¿no? No valgo para nada, se van a reír de mí, soy inútil. Esos pensamientos realmente son devastadores. Como te creas eso, las posibilidades de avanzar son muy pequeñitas. Pensamientos tenemos todos, pero algunos son más racionales y otros menos. Y ahí la historia del martillo, que no se habrá contado ya. ¿Os acordáis de la historia del martillo? ¿No? ¿La recordamos? Entonces, es un medio chiste, no es que sea mío, pero es de Watzlawick, que es un psicólogo que tiene un libro que se titula El arte de amargarse la vida. Y en la contraportada lo explica, ¿no? Es una cosa muy sencilla, pero habla de cómo interpretamos el pensamiento a veces de los demás. Yo, según os veo, puedo hacer una interpretación de qué están pensando. Lo que pasa es que si hago eso, lo más probable es que me equivoque. Entonces intento no hacerlo.
¿Quién me lo dice mucho? Las madres. Los hijos, si es que yo ya sé lo que está pensando. Digo, ten cuidado, ten cuidado que te puedes equivocar. Y la cuestión no es de que sepas lo que está pensando, sino que vas a actuar en función de lo que creas que está pensando. Puedes ser un señor que vivía, vamos a imaginar que en un tercero A, iba a colgar un cuadro, y tenía el cuadro, tenía la escarpia, lo tenía todo, pero no tenía el martillo, no lo encontraba. Dice, bueno, pues se lo pido al del tercero B. Ya ves tú, del tercero A, lo que tarda 30 segundos o 40 en llegar. Pero justo cuando va a arrancar, se acuerda que el otro día se cruzó con él abajo en el portal y no le saludó. Joder, ¿qué le habré hecho yo a este tío? Qué tío más raro. ¿Qué se habrá creído? Pero en lo que iba pensando eso iba andando. Entonces, nada, iba con ese pensamiento de que le ha quedado el otro día y dices, es verdad que no me saludo, qué tío más raro. ¿Será posible? Y en eso llama a la puerta automáticamente. Y el hombre le saluda, pues educado, como es el del tercero B. Pero este le dice, ¿sabes lo que te digo? Que te metas el martillo por donde te quepa. Porque ya había interpretado que estaba enfadado con él. Entonces, la conducta que hizo fue justamente la de meterse y, digamos, todavía enfrentarse más. Solo por una interpretación de una cosa de esas. ¿Cuántas veces nos pasa? Es que el otro día qué raro, me ha puesto mala cara. Seguro que... Y a partir de ahí hilamos y normalmente nos equivocamos. Entonces es mejor que preguntar lo que estás pensando. Si te lo quiere contar bien. Yo cuando empecé psicología, que estudié aquí en Salamanca, arrancaba así la gente, joder, psicología, porque ahora ya es muy habitual, hay muchos chicos que lo quieren hacer, chicas, en el instituto, pero allí en aquella época no tanto. Y sí que había gente que te decía, ahora sabrás lo que estoy pensando. Era una frase que se repetía bastante. Si eres psicólogo, sabrás lo que estoy pensando. Pero decían tanto que decía yo, pues a ver si va a ser verdad. Pero no, creo que no lo he conseguido nunca. No puedo saber lo que están pensando, ¿no? Hay algunas pistas, pero al final es casi mejor. Yo les digo a los chicos, ¿sabéis cómo lo podéis saber, lo que están pensando? Dicen, ¿cómo? Es imposible. Digo, preguntándoselo. ¿No? ¿Que no te lo quieren contar? No, a lo mejor sí que te dicen lo que están pensando. Es una forma muy sencilla de evitar esa idea irracional que se llama interpretación del pensamiento. ¿Vale? Hay otras muchas. Los debería, por ejemplo, son muy, muy dañinos. Hay chicos que te dicen, quiero ser número uno. ¿En qué? En lo que sea. A nivel académico, a nivel deportivo. Y digo, estás condenado a fracaso prácticamente absoluto. El número uno en algo, el mejor. Es que los que son mejores números unos están un tiempo además, porque no son eternamente. Entonces, otra cosa es que digas un pensamiento mucho más adaptativo, pues voy a hacer un esfuerzo, lo que esté en mi mano, pues lo voy a intentar. Eso es diferente, pero voy a ser o debería ser el número uno, significa las posibilidades tremendas, ¿no? Debería tener esa novia, debería conseguir esto o este novio. Eso genera muchísima frustración. Entonces, eso es entrenar pensamientos. Esas son estrategias. Todo esto es terapia, Se puede hacer de una manera lógicamente más grupal, sin necesidad de ir a un psicoterapeuta, pero son estrategias específicas de entrenamiento de salud mental, ¿vale? Bueno, no sé qué más tengo por aquí. ¿Os suena lo de Ikigai? ¿El término? ¿Sí? Bueno, pues la Consejería de Educación puso en marcha el año pasado una herramienta que era Neo Ikigai. Yo doy una optativa en cuarto, además, que dentro de, que es FOP, que es Formación y Orientación Personal y Profesional, que es para los chicos de cuarto, de autoconocimiento, de conocimiento del entorno y de toma de decisiones. Y el término Ikigai viene ahí. ¿Suena un poco? ¿Sabéis qué significa? Bueno, pues es un término japonés que viene a decir que es el objetivo de la vida, ¿no? La esencia por la que estamos vivos, lo que queremos hacer, nuestra meta. No está definido del todo, pero va en esa línea, ¿no? Y parece que el Ikigai es japonés y parece que se entrena, lógicamente, en todo el país, pero hay una zona, que es Okinawa, dicen, es una isla donde más longevas son las personas a nivel mundial. Todo lo anterior lo tienen, Hacen una alimentación sana, por supuesto, tienen descanso, se cuidan, pero hablan del Ikigai, que tienen todos o todas tienen una esencia y por qué están ahí y qué quieren conseguir. Claro, habría que combinar, y hay mucha gente que lo está investigando, hasta qué punto eso, de tener claro lo que quiero hacer en mi vida, me condiciona mi longevidad y mi salud mental. Es decir, claro, eso añadido a todo lo bueno que hacen. Habría que ver si alguien que a lo mejor no se alimenta demasiado bien, no descansa mucho, pero tiene claro lo que quiere conseguir, también está sano. ¿Me explico? Son muchas variables las que influyen. En este caso, allí parece que las tienen todas. Se hablan de personas que duran pues, más de 100 años con bastante facilidad. No digo que en España se viva mal y que también tenemos, yo creo, una esperanza de vida alta, pero parece que el lugar más alto donde más viven las personas es en esa zona de Japón. Y tiene mucho que ver, dicen, con eso, con algo que tienes marcado. Es verdad que la vida también, según vas avanzando en años, te entra un poco de angustia, ¿no? Porque cada vez te queda menos.
No sé si leéis mucho, bueno, Snoopy, hace mucho ya que no le sigo, pero ¿os acordáis de Snoopy? Y de Charlie Brown, que era el niño protagonista o personaje. Pues hay una viñeta que están los dos, de espaldas el dibujo, hay un atardecer y están viendo un lago, ¿no? Y le dice Charlie Brown a Snoopy, Snoopy, ¿sabes que un día moriremos? Y dice Snoopy, sí, pero el resto de días no. ¿No? Quiero decir que a veces va pasando el tiempo, nos hacemos viejos, nos agobiamos por ciertas cosas, pero fijaos, eso va a pasar en una ocasión. Habría que tener muy claro el Ikigai y todo el tiempo que tenemos para conseguirlo, ¿no? Bueno, es un término que me gusta y que con eso remataría la parte, no sé cómo voy de tiempo. Bien, bueno, acelero un poco más. Y la parte siguiente sería hablar con las familias, porque esa parte la podría extender más, pero queremos hacer mitad y mitad, ¿no? Cómo las familias, porque aquí hay docentes, también hay familias, lógicamente, hay madres e hijas, por lo que he visto, y padres. Bueno, en este caso, a las que me dirigía saben a quiénes son. Y bueno, y ya son de edades que no están, o yo no estoy pensando tanto en esas edades, sino cómo los padres tienen que hacer algo, ¿no?, para colaborar con el autocuidado del docente, pensando sobre todo, si digo la palabra egoísmo queda fea, ¿no?, porque estamos pensando en cosas malas, pero yo creo que ser egoísta en el aspecto de voy a intentar hacer lo posible para que mis hijos estén bien. Es decir, donde han estudiado mis hijos, yo con los profesores me he llevado bien, pero mi objetivo no era que no era que sus profesores estuvieran bien, mi objetivo es que mis hijos estuvieran bien. Entonces yo podía hacer cosas si me llevaba bien con los profesores. Entonces ese trabajo yo creo que también es relevante. Claro, si hay alguien con el que ya no hay manera de llevarse por las circunstancias, pues hasta donde podáis. Pero si podéis, y yo creo que siempre se puede hacer algo para que la relación entre padres y profesores sea buena, buscando al final el beneficio de los hijos y de las hijas. Entonces va un poco en esa línea lo que pretendía explicaros, que era un poco el comienzo cuando me planteaba Guillermo hacer esto, ¿no? Centrarme un poco en este aspecto. Para mí el tema de los padres y las madres es brutal. Tuve una época ahí como que pensaba que se podían hacer cosas, al final no sé si hemos conseguido algo, pero bueno, yo estoy convencido, sigo pensando que, bueno, he hablado de enfermeras, por supuesto, he hablado de psicólogos en los centros, yo sigo pensando una cosa que no quiero adelantarme para que luego os quiero contar, que es fundamental, que es el trabajo con los padres, pero os voy a dar luego más pistas. Bueno, conocer la tarea docente es lo que pueden hacer los padres para valorar el trabajo de los profesores. Los que sois profesores lo sabéis, pero preparar clases, corregir pruebas, atender a la diversidad, gestionar grupos, ¿vale?, la formación, la relación con la administración, se pueden poner muchas cosas. Pero claro, muchas veces queda la sensación de que el profesor tiene muchas vacaciones. Entonces, como dice una de mi pueblo, aquí hay confianza, lo puedo decir, es verdad que él es el marido de una docente que es amiga mía, de Yoli, y él no es docente, pero ya me dice hace muchos años, dice, poco cobráis para las vacaciones que tenéis, dice. No como diciendo, claro, tenéis luego mucho tiempo, por tanto tendréis que cobrar más. Yo creo que el salario y las retribuciones son importantes, no digo que yo creo que no estamos demasiado bien pagados, sabéis que AMPE está además haciendo campaña para intentar que las retribuciones sean más acorde a nuestra tarea. Pocas profesiones creo que puede haber más valiosas, ahí no me quiero meter con ninguna otra, pero es la profesión de las profesiones realmente, ¿no? Ser docente te da unas posibilidades enormes. Y hace poco también escuchaba a Carmen Guaita, no sé si la conocíais, os suena, que era la vicepresidenta de AMPE Nacional. Ella ya dejó el sindicato y volvió a dar clase con los niños de infantil y hablaba de lo importante y de lo, bueno, ella está feliz siendo docente, y utilizó una frase de Lope de Vega, que la utiliza en un poema de amor. Dice un montón de cosas, chulísimo, yo lo buscaba a partir de eso, yo desde luego no tenía ni idea de ese poema, pero acaba diciendo, relacionado con el amor, dice Carmen Guaita, en relación con Lope de Vega, el que lo probó, lo sabe. ¿Os suena, verdad? Yo lo vi y me pareció extraordinario, es chulísimo, pero ella lo utilizaba para, dijo de dónde venía, lógicamente, no era una frase suya, pero que lo utilizaba para los profes. Dice, el que es profe sabe lo que es el profe. Y dice que es la mejor profesión del mundo. Y decía, el que lo probó lo sabe. O sea que según lo cuenta ella, además, como es tan comunicativa, a mí me quedé flipado. Dije, joder, qué chulo, ¿no? Hablando del amor y trasladándolo a la profesión docente. El que lo probó lo sabe. Bueno, conocer esa tarea docente a las familias yo creo que les viene muy bien para reconocer, ¿no?, todo el trabajo que se hace en los centros. Ya hablaremos, si hay que hablar de vacaciones o no vacaciones. De hecho, sabéis, las que estáis aquí, que el julio es un mes que estamos al servicio de la administración realmente.
Pues hay oposiciones, puede haber formación, o sea, que realmente el mes de vacaciones es agosto, no es julio, pero bueno. Más cosas que os voy a contar, no mucho más, pero bueno, conocer los deberes de los padres, que también sepan ellos qué obligaciones tienen. Hay un decreto, el 51 de 2007, que ya salían establecidas las obligaciones, y muchos padres no las tienen claras. Entonces, eso también viene bien, quiero decir, que conozcan la labor del docente, pero que sepan también cuáles son sus obligaciones. Eso puede ser una parte importante. Bueno, las has recogido ahí, como conocer la evolución, a respetar y hacer respetar las indicaciones de los profesores. Bueno, no creo que sea tanto conocerlas teóricamente, sino interiorizarlas. Y decir, eso voy a hacerlo, ¿no? O sea, que menos conocer la evolución de tu hijo. Y no es raro que venga un padre al instituto a preguntar por su hijo y le dicen, ¿en qué clase está? Y dice, no lo sé. ¿Y en qué curso? Y dice, tampoco. O sea, no saben el curso ni la clase. Que es un pequeño detalle para demostrar, ¿no? No digo que tengan poco interés, porque a lo mejor luego es un padre estupendo, ¿eh? Pero ya ese detalle, que seguramente lo sea. Pero ya hay cosillas que no cumpliría con algunos de sus deberes. Bueno, antes de que veáis la otra me pongo aquí. Porque el ejemplo que pongo para una cosa que viene aquí al final, que a lo mejor habéis leído ya, es una situación que os planteo, ¿no? A la gente cuando me escucha. Les pongo en una tesitura más a nivel industrial, en una empresa, una fábrica, imaginaos que estáis trabajando, que trabajáis en parejas y una de las parejas se va a hacer cargo de una máquina nueva que llega a esa empresa, a esa fábrica. Se sabe que otras fábricas cercanas tienen esa máquina, pero la vuestra es la primera vez que la va a tener, ¿vale? Y saben que es una máquina tan extraña para ciertas cosas que se puede uno formar previamente o poco a poco ir aprendiendo en el trato con la máquina. Pero que es una máquina que para la empresa pues va a dar muchas alegrías, ¿no? Y un reconocimiento a nivel económico. Se plantea y os dan la posibilidad a la pareja que estáis dedicados a esa máquina nueva que van a comprar de formaros, pero voluntariamente. Es decir, si queréis, os podéis formar. Si no, no es necesario, lo que queráis. ¿Vale? Os dejan elegir. Pero os indican un poco lo que están viendo en otras fábricas cercanas, en otras ciudades, y cómo está funcionando. Y esa formación, que va a ser de unas 14, 16 horas, va a ser en vuestro horario, ¿vale?, de trabajo, y va a ser gratuita, ¿vale? ¿Qué creéis que diría la gente en esa situación? ¿Os formaríais o no os formaríais? Es que es muy raro que digáis que no, ¿no? Vale, si cambiamos la máquina que va a venir nueva por niño o niña que va a llegar a la familia, que vais a tener en unos meses, la gente te dice que por qué se va a formar. Claro, muy duro comprar una máquina con un niño, faltaría más. Pero nadie me dice que no, prácticamente nadie, a una formación para manejar una máquina novedosa, que sabe que otros tienen, que esa formación no es definitiva en ningún caso para algunas cosas, pero que va a mejorar considerablemente el rendimiento de esa máquina, las relaciones con la máquina, ¿no? Y luego le plantea, si esto lo hacía al principio, dice, ¿qué os parece, no?, que os tuvierais que formar obligatoriamente para ser padres? Y la gente te dice, bueno, hay gente que dice que sí. ¿Sabéis por qué lo tengo bastante estudiado eso? Porque hago un curso de AMPE como tutor y una de las preguntas de uno de los temas de gestión emocional es, ¿qué te parece, vale, da tu opinión sobre la obligatoriedad de formarse antes de ser padre? Y mucha gente te contesta, se ven esas preguntas en las que ya te vas picando, ¿no? Que habrá gente que a lo mejor diga, me parece estupendo por esto, pero cuando a la gente no le gusta te lo dice. Es decir, ¿por qué se va a tener que formar a alguien obligatoriamente para ser padre? La cuestión es, joder, ¿cómo te planteas la posibilidad de no formarte cuando sabes que esa formación va a tener consecuencias? No solo en tu hijo, en tu familia, sino en la del resto. Porque muchas de las cosas que pasan a vuestro alrededor, de robos, de agresiones, de violaciones, una parte importante tiene que ver con la educación recibida. Yo creo que eso no hay duda. Entonces, ¿por qué no se hace? Y ahora la gente me dice, pero tendría que ser gratuita, sí. ¿Por qué no se puede hacer? Si consideramos y realmente interpretamos que esa educación va a repercutir positivamente en toda la sociedad. O sea, ¿tú crees que en una empresa que salgas 12 horas al año o 14 horas al año le supone un gasto enorme? ¿Por qué no se va a poder hacer? Vamos, este es mi planteamiento de hace muchos años. Yo creo que no se hace, ¿no? Y hay gente que se forma, es verdad. Pero cuando se forman, voluntariamente. Yo estas escuelas de padre que hice durante muchos años, en colegios muy grandes, concertados de Valladolid sobre todo, algo también público, lo hacemos con la Diputación, ¿sabéis las familias que iban?
12 personas, 14, de un colegio de casi 1.400, 1.500 alumnos. Entonces, seguro que algunos se han formado por su cuenta, y han aprendido, no digo que no. Y luego, sí que lo veías, los que iban, los que asistían son los que más saben y los que menos lo necesitan. También es curioso. Pero entonces, claro, y bueno, el debate está servido, que decir, hay gente que te puede decir, ¿y quién eres tú para decirme que tengo que formarme? No, yo no soy nadie. Yo opino que eso podría beneficiar considerablemente a mucha gente, ¿no? La cuestión es que habría que imponerlo. Imponer ya es una palabra que la gente descarta. Dice que lo hagan voluntario, ya, pues qué voluntario. Y pocas cosas, y decía en la charla para ser padre ni entrevista, pocas cosas, creo yo, en la vida son más importantes que esa. Y para cualquier cosa. Pero para ser cajera, cajero, dependiente, algo, no sé, pensad en no quiero yo tampoco hablar mal de ningún empleo, pero algo que sea sencillo, muy sencillo, te hacen una entrevista. O es un pariente muy cercano que dice, venga, te contrato, que si te conoce porque eres tú su tío, tú el sobrino, y digo, a este no le contrato ni en broma, ¿no? O sea, tú ya tienes un criterio, pero padres, madres, cualquiera. Y me parece muy relevante. Yo sé que esto genera también ciertas inquietudes, y es una pregunta muy relevante. Entonces, habría que ver qué tipo de formación. No digo que fuese la panacea, que habría situaciones que no se puedan resolver, pero yo creo que con normas muy claritas en casa se mejorarían muchas cosas. Con una inversión en tiempo no muy grande, y en dinero, pues que nos dejen salir de la empresa que estés, de la fábrica donde estés, no sé, 2 horas al mes. 2 horas al mes. O sea, que no te suponga ningún gasto. Y lo hagas en tu horario de trabajo. Bueno, ese era un planteamiento. Es que al final estaba lo de formarse, por eso. ¿Qué puede hacer la familia? Pues fomentar el respeto mutuo, lo podéis imaginar, ¿no? La comunicación asertiva. ¿Qué podéis hacer para que un docente de vuestros hijos estuviera un poco mejor, se sintiera bien? ¿Se os ocurre algo? Sencillo. Además de llevarle bombones, que se puede hacerle algún regalo. Algo más sencillo que no lleva gasto. Estar con él. Hablar con él. Estar con él. Estar con él. Es una tarea a medias, ¿eh? Vale, pero algo puntual. Tú ves al profesor por la calle o en la fila, o ¿qué le puedes decir? ¿Qué tal está? Preguntarle, preocuparte, ¿no? Por él. Una pregunta sencilla. ¿Alguna cosa más? Más fácil todavía, yo creo, aunque esa está muy bien. ¿Te podemos ayudar en algo? Ofrecerte, ¿vale? Y yo lo que haría, o lo que solía hacer, es dar las gracias. Eso es muy agradable, ¿eh? Que te den las gracias por lo que estás haciendo. Los bombones están muy ricos, pero que te digan, oye, muchas gracias. Que has pasado un trimestre con mi chaval, con mi chica, y ya sé que no es fácil, ¿no? Pues enhorabuena, muchas gracias. Ostras, eso cambia mucho, ¿eh? O sea, que dar las gracias, que es una habilidad social que veíamos al principio en las conductas, ¿no? Bueno, participar activamente, lo habéis dicho, preguntarle qué tal está, por supuesto, ofrecerte, oye, hace falta que te eche una mano en alguna actividad, ¿quieres que participes? Perfecto, ¿no? Pero eso ya conlleva ¿sabes? Como todavía dedicarle el tiempo. Sin embargo, dar las gracias tendría que ser gracias sinceras, ¿no? Es decir, por algo que veis que ha hecho bien. No es cuestión de dar las gracias, sino decir, oye, el otro día, has hecho una actividad, me he contado en casa, qué chulo, ¿no? Muchas gracias, ¿no? Y hace poco me han hablado de un profe de Valladolid, que lo del tema de trabajar por competencias. Me dice una mamá, dice, es que es una pasada, venía de otro cole, y dices, todo, o prácticamente todo por competencia. Dice, ¿no ha tenido mi hija nunca un profesor? ¿Vale? Y digo, ¿se lo has dicho? Y dice, sí, se lo dije en la entrevista, con una entrevista que tuvieron en teoría. Digo, pues nada. Ese tipo de cosas, ¿no? A ver, si los profesores son muy buenos, es muy fácil. Y es verdad que estaréis pensando en profesores que a lo mejor no han sido tan buenos, no digo que no. Pero a lo mejor se puede cambiar la dinámica justamente por eso. Porque es un profe que le cuesta, que tiene más dificultades. A los profes les cuesta mucho hablar con los padres. No sé si os acordáis de cuando eras jóvenes. Y hacer la reunión con las familias el primer trimestre. Y estamos en el instituto, en el cole, y vienen 20 padres o 18 padres, y ostras. Entonces no es fácil tampoco para la gente, ¿no? Que empiece a hablar con las familias. Eso hay que reconocerlo. Entonces, la familia puede hacer cosas, ¿no? Ponérselo fácil. Enseñar valores en casa y formarse. Para mí la palabra final es la que yo creo que sería necesaria que trabajásemos más, ¿no? Ya acabó. Consecuencias, pues todas las que queráis, positivas, ¿no? Si tenemos padres más respetuosos, más educados, más acorde con lo que estamos diciendo, los docentes seguro que están un poco más motivados. Porque a mí si me das las gracias y dices, el otro día me encantó eso, sin querer lo que estás haciendo es que siga haciendo eso y me encuentre mejor. ¿Vale? Mejorar el aprendizaje, es decir, si el profesor está más motivado, sin querer se va a implicar más con tu hijo y le va a enseñar más. O
sea, que yo le haya dado las gracias al profe la semana pasada puede influir en que esté mejor con mi hijo. Sí, 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 claro que puede. Muchísimo. O sea, tenemos mucho poder en eso. ¿Vale? Y sin embargo, a veces no lo hacemos. Y a partir de ahí, si mi hijo aprende más, está más contento por los padres, los hijos y todo eso, yo creo que al final te das cuenta de esa ventaja. Es decir, no es complicado. Grandes cosas no vamos a conseguir, pero pequeños detalles, ¿no? Aportar cositas y ver cómo eso influye en lo que queremos. Nada, que yo acabo, ¿eh? Ahora me preguntáis cosas. He ido deprisa porque yo creo que era una hora lo que dijimos, más 15 minutos de debate. Cuidar a maestros significa fortalecer el puente entre familia y escuela, potenciando el pleno desarrollo del alumno. Entonces, ¿con qué me quedo? Si hay una cosa fundamental, evidentemente que el profesor esté bien, lo que decíamos, la salud mental, el trabajo a nivel de conductas, a nivel de aspectos fisiológicos y a nivel de pensamientos, muy relevante. A ver, que estoy pensando en profes, si hay alguno que no sea profe, que también lo aproveche. Quiero decir, no es específico para profesores. La actividad física, el ejercicio, lo que decimos, el descanso, la alimentación, son estrategias muy sencillas. Pero por lo que sea, ya sabéis, y no sé quién lo hace y quién no, ahora me contáis si queréis, pero nos cuesta iniciar esas rutinas, a pesar de que sabemos que está funcionando bien. Vale, esa sería una parte. Y luego la parte de las familias, como digo, quizás es difícil empezar ahora a formarse, pero hay que empezar también a dar una vueltecilla. ¿Cuándo? Me preguntas, ¿y cuándo habría que formarse? Yo diría antes, durante y después, ¿no? Claro. Antes de tener hijos, sí, porque antes es cuando tienes que formar. No, espera, poco a poco ya la máquina esta, ¿no? La voy conociendo. Cuidado que hay cosas que ya te has perdido de entrada. Y a partir de ahí, por supuesto, pues una formación continua que tampoco tiene que ser excesivamente grande. ¿Vale? Bueno, pues con eso me quedo. Un poco cómo podemos trabajar de forma conjunta, salud mental, bienestar de los profesores, que los padres colaboren con los profes y, por tanto, que los alumnos y vuestros hijos pues sean más felices. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Venga, alguna aportación que me queréis hacer. No hace falta que sean preguntas, sugerencias. ¿Creéis que los profes se cuidan? ¿No se cuidan? ¿Quién quiere hablar? Venga. ¿Se va a oír lo que van a decir o no? Sí, sí. No, ¿En general no se cuidan mucho? yo creo que no. No. Siempre hay de todo, como en todo. ¿Sí? Pero yo creo que no. La vida tampoco te da para mucho tiempo. Uh-huh. No te sobra mucho tiempo cuando sales de trabajar y tienes otra cosa que hacer. Ya. No buscas la manera de ir a hacer ejercicio, de ir, no sé, no. Al final tienes cosas en casa, la familia, y hace Te que... cuidas con las relaciones personales que tienes, Uh-huh. los sitios en los que colaboras, que claro, te reciben como, pues bien, recibes la fuerza para seguir después en todo lo demás. No lo descartes, quiero decir, estoy encantado que digas. Es verdad que los temas sociales, es evidente, es una parte, como decía, muy importante, ¿no? Pero es verdad que a lo mejor el tiempo nos apremia y andamos un poco pillados y lo que hacemos es que traer otras cosas. Y llegas cansado y tampoco te apetece decir, viene a un gimnasio a darme unas vueltas, ¿no? Y la persona anda que ni hasta que llega hasta allí. ¿Cómo No he llueve? dicho yo gimnasio que hay que pagar, yo digo salir a la calle a caminar, por ejemplo, Bueno, eso depende. más barato. Depende de días. Si vas al gimnasio, yo por ejemplo ir a nadar supone ya un tiempo que a veces no es fácil. Sin embargo, salir a caminar, coger la bici, es bajar. Y cuando podía correr, que ya no puedo, pues correr era una cosa muy sencilla. Es decir, debajo de casa, pum, y empiezo. Y en media hora, 45 minutos, estaba otra vez en casa y duchado, ¿no? Entonces hay actividades relativamente sencillas y baratas, ¿vale? Entonces, bueno, o sea, que crees que en general no se cuida Es que la yo creo gente mucho. De verdad que la vida no da mucho tiempo. Yo veo también mis compañeras tienen hijos, Ujú. tienen que ocuparse de ellos y entonces tampoco, Ya. no es como yo. Yo, por ejemplo, pues no me tengo que ocupar de nadie. Ujú. Pero yo veo que sí, que es que tampoco tú juzga por ti. Cuando tú Ujú. llegas de trabajar, tus hijos tirarán de ti, de tu tiempo, de tu Sí. necesidad, porque son relativamente jóvenes. Ujú. Entonces la vida no te da más. Tienes que estar en todo lo que te rodea y que es Ya. todo lo que hay. O sea, que para ser sincero, la verdad es que lo dices como con ciertas dificultades para hacer esa actividad. ¿Más opiniones? ¿Alguna pregunta? Sí, dime. A mí me ha gustado la idea de la agenda, porque eso te crea un espacio para reflexionar durante todo el día y crearte ese espacio para ti. Porque yo creo que ese espacio es muy importante, porque es cuando te das cuenta de cómo vas en el día y tal, y cómo puedes decidir cambiarlo. Porque es verdad que cuando entras en una dinámica, pues estás todo el rato que si tienes que ir a un sitio, a otro, hacer o deshacer, pero cuando te paras, dices, pues esto lo puedo hacer de otra manera,
Y entonces me ha gustado. Bueno, pues muchas gracias. Es verdad que a mí me hace sentir más tranquilo, ¿eh? Y pequeñas cosillas, si no apuntas y quieres, joder, ¿qué tenía que haber? ¿Sabes? Te quedas con la duda, no lo apunté, a lo mejor no llego, me he quedado con alguien. Entonces, intento inmediatamente que no se me pase eso y ya estás tranquilo. Luego hay que mirar la agenda. Que la gente dice, no, lo apunté, pues míralo, ¿no? Y ya anticipas o por la noche o por la mañana cuando te levantas lo que tienes para ese día. Entonces, esa sensación, se lo digo a la gente que me dice, no me hace falta que tenga buena memoria. Digo, no lo dudo, ¿eh? Y está bien que la sigas entrenando. Pero apuntarlo, sí, dime. Sí, pero también me refiero a que estás haciendo cosas y dices, ¿y para qué he hecho yo esto si tampoco es importante? Cuando hay esta cosa que me está preocupando o tengo que hacer que es más importante. Entonces, reflexionas un poquito sobre el día. Ajá. Entonces, Sí, como que tienes una visión, vale. Más global. Mm. Entonces, el mindfulness está bien, pero si lo escribes, pues creo que también te va a dar pistas para darte cuenta en dónde puedes cambiar. Muy bien, muy interesante. La verdad es que lo del mindfulness también lo relacionábamos con lo que decíamos antes. Nos cuesta vivir lo que decimos en el momento presente. Y estamos pensando en cosas anteriores, posteriores. Ahora cuando hemos acabado y a casa y a lo mejor os acordáis de algo de la charla, ¿no? Y lo comentáis. O sea que es inevitable. La cuestión es la gente que intentamos centrarnos más en el momento actual. No digo que sea malo anticipar, ¿eh? Porque si ves que está el día un poco así nublado, ¿no? Pues dices, voy a coger un paraguas. Eso es anticipar cosas que van a pasar, es bueno. Y recordar el pasado, por supuesto, faltaría más, ¿no? Recuerdos buenos. Pero quizás tendríamos que estar más en el presente, focalizando aquí el y el ahora, ¿no? Y seguramente tuviésemos bastantes menos problemas de salud mental. Así que sí, muy interesante lo que dices, muy acertado. Las reflexiones. ¿Alguna cosa más? Sí. La parte psicológica y emocional del docente es unido a la autoridad que tiene ahora el docente. Ajá. El respeto de su figura. Yo creo que en la sociedad actual que estamos hemos pasado de un péndulo, de una pata del péndulo a la otra totalmente. Está como un poco totalmente, ha perdido su autoridad, su respeto, Sí. en parte por los alumnos, por las familias. Está un poco delicada esa situación. Sí. Llevamos algunos años ya dándole vueltas. Aquí salió la ley de autoridad en el 2013, si no recuerdo mal, para intentar potenciar eso. No sé si hemos conseguido algo realmente, porque yo creo que les tenga esté escrito en el papel, que el BOCIL lo tiene bien claro ahí. Bueno, lo hemos utilizado en las aulas, los alumnos lo saben, se lo contamos, pero al final yo creo que tiene que ser algo que se interiorice en casa. Entonces, sí, hemos pasado de un momento hace unos cuantos años justamente que el profesor tenía un poder absoluto. Yo recuerdo perfectamente todavía cuando nos daban con la regla en la mano. Quiero decir, no soy tan mayor, pero ¿sabes? A mí me ha pasado eso, ¿no? Y ahora de repente son los alumnos los que prácticamente te castigan a ti, ¿no? Casi como quieren. Entonces sí, nos hemos ido, está clarísimo, ¿no? De un lado a otro en muy poco tiempo. Lo que pasa es que como volvemos, no al principio, pero a un punto intermedio. Quiero decir, lógicamente, yo creo que ya volver a la bofetada no tiene ningún sentido, porque no va a ocurrir, pero vamos a intentar también que los alumnos entiendan un poco nuestro trabajo y nos respeten, ¿verdad? Entonces, o viene trabajado desde casa o cuesta. Aunque también es verdad que los mismos chicos, el de primero A, el grupo se porta muy mal con esta profe, pero llega la otra y se porta muy bien. Y son los mismos chicos. O sea que a veces también tenemos que mirar nosotros nuestra forma de actuar con los chavales. Si les tratamos con respeto, que también es muy importante. Yo tengo mi forma de trabajar con ellos y levantar la voz es una cosa que me he prohibido a mí mismo hace ya mucho. Hay profesores que te dicen, no, hay que ponerlo muy clarito al principio y luego tiran bien. Puede ser, a algunos les funciona, pero otros que les levantan la voz, empiezan a levantar también la voz ellos y eso se convierte en una batalla campal, ¿eh? Algunos grupos. Entonces a mí me parece que la idea es dar ejemplo, ¿no? Y lógicamente trabajar a nivel de diálogo. Que hay que sacar a algún alumno, hablar con él de forma individual, con la familia, por supuesto. Pero yo creo que tenemos que ser modelos nosotros. Y poco a poco ganarnos autoridad, siendo muy difícil, ¿eh? Que no puedo aquí dar ejemplos. A mí me va más o menos bien. El centro del Arca Real, no sé si le conocéis, es un centro, bueno, no tan conflictivo como parece desde fuera. Pues una zona de las delicias, hay bastante niños gitanos, niñas gitanas, hay pues bastante inmigración. Pero cuando llego allí hace ya 6 años, pensaba que iba a ser muchísimo peor. O sea que no está tan mal como... Y la gente que viene y lo ve también se queda más o menos tranquila. A pesar de todo, los partes por convivencia son muy abultados,
¿vale? Y lo contamos a los profes nuevos cuando llegan. Es decir, vamos a ver cómo trabajáis las normas de convivencia, el reglamento de régimen interior y cómo ponéis las pautas. Cómo los propios chicos decidan cómo deberían comportarse. Y entre todos pues hay un pequeño decálogo de convivencia, que es una actividad que se hace mucho en las aulas, para que ellos mismos sean, digamos, los protagonistas, ¿no?, de eso. Pero vamos, la reflexión está, desde luego que la hemos debatido en muchos foros. Es decir, cómo podemos hacer que el profesor, la profesora recupere esa autoridad que ha ido perdiendo. Yo creo que la familia, bueno, lo que os digo también en el aula es importante, pero la familia hay que trabajar eso. Que vayamos a una, que hoy no lo he insistido mucho, pero que echéis piropos delante de vuestros hijos al profesor, a la profesora. Que le vean como un referente. Os puede gustar más o menos, porque luego debatimos y voy a una tutoría y le cuento que mira, es que hay algunas cosas, pero yo delante de mis hijos no lo he dicho. Porque lo que quería justamente en ese egoísmo es que mis hijos valorasen al profesor. ¿Cómo lo consigo? Hablando muy bien de él en casa. ¡Qué suerte! Te ha tocado TER este año. Estupendo, ya verás qué bien vas a funcionar y qué maja es. O sea, ya generas expectativas. Es decir, pero pasa en todo. Quiero decir, si yo he venido aquí me conocéis, pero imaginaos que empiezas a decir que viene una figura mundial. Aunque se va a contar lo mismo que voy a contar yo, pero empezáis a hablar entre la gente y la gente viene a verle, porque se generan expectativas. Entonces, si hablásemos muy bien de los profesores, los niños tienen una referencia estupenda de ellos. Irían a clase, si atienden un 15 o 20% de clase, pues diciéndole eso van a atender bastante más. Pero es que a veces le decimos justo lo contrario. ¡Puh! Está, bueno, vaya añito te va a tocar, hijo. Te ha tocado la Tere. ¡Puh! ¿Pero para qué? ¿Qué sentido tiene hablar mal a tu hijo de un profesor? Si cambias de centro ya y quieres despotricar, mal me parece, pero bueno, no le va a afectar a tu hijo. Pero estando tu hijo en clase, hablarle mal de los profesores, que no tiene ningún sentido. Eso es formación de padres. Pensad eso. Estoy seguro que si lo interiorizáis, no lo haríais. Porque yo tengo que hablar con la profesora, voy a hablar con Tere y digo, Tere, estas cosas, joder, que están pasando, a ver si las podemos cambiar, no me gusta nada. Pero se lo digo a ella. Si le digo al chico que Tere no es buena profesora, que no sabe hablar en inglés, pues ¿qué caso la va a hacer? Entonces ese tipo de cosas yo creo que son detalles muy sencillos y que influyen bastante. Lo de dar las gracias a un profesor. Hay alguna gente que me dice, bueno, escribí una carta, que eso no se hace ya. Imagina escribir una nota al profesor, que quede ahí un post-it. ¿Se hace? Bueno, pues me alegro mucho. Esas cosas son sencillas y genera un vínculo con esa familia ya, con ese niño, que no digo, le va a beneficiar. Bueno, no es que sea el niño mimado, ¿no?, como decimos, pero seguramente que ya interactúe de otra manera y pueda generar cambios, ¿vale? Y ya un cambio por aquí hace una tendencia u otra. Entonces son pequeños detalles, yo creo que tenéis muchísimo poder. Con los chicos de bachillerato, de cuarto de la ESO este año, y bachillerato también cuando lo di, hablábamos de teoría de la atribución, ¿no? Aquí atribuyes las cosas que te pasan. O sea, no pensáis que es por suerte. Yo creo que tenéis mucho que decir, son atribuciones internas. Y las cosas que pasan, muchas las puedo decidir yo. Y las que le pasan a vuestros hijos las podéis decir vosotros. Tenéis mucho que decir. Esa frase de mi hijo es como es. Ha salido guerrero, revoltoso. A ver, ¿cómo que ha salido? Chirría un poco, ¿no? Yo creo que hay cosas que hemos hecho para que ellos sean así. Entonces, si nos sentimos responsables y sabemos que podemos hacer cosas para que vayan de una manera o de otra, vamos a hacerlas. No podemos controlarlo todo. Pero es que de no controlar todo, o de querer controlar todo, no controlar nada y dejarlo todo al azar, bueno, pues ha salido así. Pero ¿cómo que ha salido así? Que la genética tiene una parte, pero el aprendizaje tiene otra también, muy relevante. Bueno, no sé si te he contestado, pero la ley de autoridad, desde luego, nos preocupó mucho en su día y en AMPE, además, sabíamos lo que decíamos, la figura del defensor del profesor salió por eso. Se reivindicó mucho. Y seguimos trabajando en esa línea. Al final, ¿me estoy liando mucho? No, vamos bien, ¿no? Bien. ¿Alguna cosilla más o...? Pues que muchísimas gracias por la atención, por las preguntas y por las aportaciones. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Ser parte de la mayor formación. Yo ya soy parte. Qué bien, qué bien.